están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y como pudieron ver por el título, hoy voy a estarles mostrando mi colección de discos, vinilos y todo lo que sea de Earth, Wind and Fire. Así que ya había hecho yo algo así al principio, pero con Wham, así que pues imagínense, hablar de Earth, Wind and Fire otra vez en el canal es como algo súper fresh, súper nuevo. Wow, estoy realmente impactada aún todavía porque de mi lado tengo aquí mi compilación aquí de discos y todo y no puedo esperar a mostrárselos y pues de paso platicar un poquito cómo fue que los obtuve, algunos datos curiosos quizá. No lo sé. Trying to learn about everybody. Pero pues ya sería todo, así que sin nada más que decir, comencemos de una vez por todas. Estaríamos comenzando con el disco de Gratitude de Earth, Wind and Fire. Bueno, todos son de Wind and Fire, ¿no? Digo, es obvio. Y pues bueno, así es como se ve la parte de aquí atrás, data de 1975 y me llama mucho la atención. Miren, yo soy fan de los discos dobles, así que este no es la excepción, lo es. Aquí podemos ver que cuando lo abrimos, pues nos encontramos con la parte de aquí adentro. Oh my god, o sea... Wow. Entonces, pues aquí nos encontramos obviamente con el disco 1. Que obviamente pues ya se los estaré mostrando. Y honestamente me llama mucho la atención que pues venga ahora sí que una compilación de lo que fue un concierto. Por lo que igual se puede escuchar en el disco. Ya se los voy a poner en un momento. De esa misma fecha, 1975, así que imagínense cómo es la máquina del tiempo que nos hace regresar a un montón de años y tan solo no lo podemos como que visualizar al 100% porque no estuvimos ahí, pero nos vamos a dar una idea de la belleza musical que estas personas tenían el privilegio, o sea, de admirar así, como así. Oh my god, es realmente increíble. Y como les digo, o sea, este es el disco 1 y por acá de este lado se los estaré mostrando. Aquí pues está el disco 2, así que pues imagínense. Y ahorita vamos a escuchar cómo se escucha el 1 y el 2 respectivamente. Yo me quedo realmente impactada porque, o sea, yo jamás me imaginé que el día de hoy estaría aquí frente a ustedes hablándoles de algo así. Imagínense cuánto tiempo ha pasado y simplemente todavía podemos escuchar esto a través de los vinilos. Ya dejemos por un momento las plataformas digitales que son ahorita el super hit, pero esto realmente vale la pena y escucharlo realmente es un privilegio y es un honor, aunque sea al menos pues tenerlo aquí. Oh my god, ya voy a hablar muchas maravillas de esto, entonces pues ya vamos con el siguiente. Ahora nos encontramos con el LP de Spirit de Earth, Wind and Fire del año de 1976, si mi memoria no me falla porque no traigo mis lentes aquí. En mi opinión, así ya personal, es cuando ya empiezan los hits y que sobre todo pues son memorables, son canciones memorables. Get Away, Get Away, On Your Face, Imagination, Spirit, Saturday Night, Earth, Wind and Fire, ¿quién no diría que hay una canción así? Departure, Bio y creo que sí es así. Espero haberlo dicho bien. Y Burning Bush. Creo que es uno de los discos más conservados que tengo de Earth, Wind and Fire. Todo esto se lo debo gracias a este plastiquito con el cual pues todavía venía. Si mi memoria no me falla, pues igual fue un regalo de mis papás. Y a pesar de que no es un disco doble, igual vale pues mucho la pena pues verlo y toda la cosa. Así es como viene de adentro y se los estaré mostrando igual, pero realmente es un disco que sin lugar a dudas, o sea, no decepciona, te puedes quedar todo el tiempo escuchándolo y repitiéndolo y realmente no te cansarías. Si eres fan o realmente no eres fan, pero eres fan de los vinilos, pues puedes escucharlo y darle vuelta y realmente nunca cansarte de todas estas canciones que empiezan como que a darte la bienvenida a toda esta maravilla de música que apenas empezaba. Imagínense, era 1976, ya habíamos como que escuchado todo lo que era capaz de componer, producir tanto Maurice White como algunos de los integrantes que también pues escribieron varias canciones, así que wow, estoy realmente maravillada y no se imaginan cuánto había estado buscando este LP, pero por alguna u otra razón no lo encontraba, así que
Oh my god. Y pues ahorita vamos a escuchar cómo es que se escucha, porque igual vale la pena analizar cómo es la calidad del sonido. Ahora nos vamos hasta 1977 con el disco, o bueno, con el LP de All in All. Y honestamente les puedo decir que me gusta mucho la temática azul. Miren, yo no soy muy fan de los colores azules que los utilicen en las portadas de discos sobre todo, y pues en general no es como que de mi agrado, pero de alguna manera logra captar la atención. Ya como se darán cuenta, pues ya está prácticamente, pues digo, el paso del tiempo es más que evidente aquí, así que quiero que la cámara vea todo esto antes de que dentro de 20 años ya no esté, así que pues así se ve de la parte de acá. Y en cuanto al disco, pues así es como está. Y de la parte de adentro, digo, igual, yo soy mega fan de estas cosas a pesar del paso de los años. Y así es como se ve este disco. Y honestamente, si les soy honesta, sí viene un poco maltratado. O sea, no sé si la cámara alcance a notar o si ustedes puedan notar que aquí es donde está como que un poco maltratado, ya con rayadura. Y ahorita vamos a escuchar cómo es que se escucha. Oh my god, la voz aquí de Philip es como, oh my god, es fantástico, ¿saben? El siguiente que tenemos a continuación, o más bien tenemos a continuación, son, porque sí son dos increíblemente, son The Best of Earth, Wind and Fire. Aquí está 1 y 2. Honestamente, si me dieran a escoger, pues, con cuál yo me quedaría, pues, yo creo que sería más con este, nada más por el simple hecho de que no está tan maltratado como este. De hecho, este fue el primero que compré. Muchos de ustedes podrían pensar, bueno, pues puede ser un disco doble o algo así. No, nada más viene uno. Yo tengo como que algunas que otras teorías de por cuál también incluso pues se hizo este compilatorio. Miren, así es como se ve, ya los estaré mostrando precisamente en la imagen. Pero básicamente creo yo que la compilación y bueno, todo esto que se hizo, sí, como el compilatorio, bueno, para empezar, escuchen bien, abarca del 75 hasta el 77, 78 más o menos. ¿Por qué realmente se hizo esta compilación? Mi teoría es que como por esos años, y es lo que yo he notado también, es que pues se comenzaban a hacer como que muchísimas giras. O sea, si se van incluso ustedes a la página pues de Earth, Wind and Fire, me parece, pues, o de Morrissey, van a ver muchas, pero muchísimas advertisements o muchísima propaganda en cuanto a que se va a hacer un concierto en tal día, tal fecha, tal año, y casualmente abarca todos esos años. Entonces no tenían realmente pues tiempo para crear como que nuevo contenido o algo así. O sea, realmente todo lo que ya cantaban pues era como que sobre la marcha, ¿no? Y si se hacía algún álbum nuevo o si se lanzaba un álbum nuevo, pues ya daban como que primicias o ya una vez que ya estaba publicado, pues ya más o menos pues ya podían, ¿no? Entonces, pero era como que muchísimo en esos años, eran, imagínense, 75, 76, 77 y por todo el mundo. A mí sí me gusta bastante, es como que, ok, voy a tomar un poquito de mis canciones favoritas de los otros años y los voy a compilar en uno de estos. Y este es el resultado. Earth, Wind and Fire publica lo que sería, al menos en mi opinión, uno de los mejores álbums que jamás han grabado, junto con otro que ahorita vamos a ver a continuación, y es el álbum I Am de 1979. Yo estoy enamorada de este álbum, honestamente es una de las creaciones más hermosas que pudieron haber hecho. Gente, ¿qué les puedo decir en cuanto a la portada? La portada es simplemente preciosa, es arte, siempre encuentras algo nuevo en la portada. Y no sé, o sea, yo realmente cuando comenzaba como que a ser mega fan de Earth, Wind and Fire, realmente este álbum capturó mi atención desde el primer momento. No sé, como que logra capturar toda esa esencia de finales de los 70s, que todo el mundo quería salir, que todo el mundo quería divertirse, pero al mismo tiempo tenía que sentirse como una vibra de fiesta, pero al mismo tiempo una vibra de paz, una vibra de amor, una vibra de... ¿Saben a qué vibra me refiero? No podría ser cierta como que... no comparación, pero lo podríamos poner casi como a la altura de Off the Wall. Y así es como se ve... Sí, ¿saben? O sea, lo abres y igual como que te puede engañar un poquito que exista esta parte de aquí arribita y que se pueda abrir, pero así es como se ve.
Y se dan cuenta, aquí está, están todos los integrantes. Está Maurice, está Larry, está Philip, está Berdine, está Ralph, está... ¿quién más? ¿A quién más recuerdo? O bueno, ¿a quién más? Creo que a Philip ya le había dicho gente, no me acuerdo. Ok, pero bueno, pues prácticamente está todos, ¿no? Está Andrew, está Fred, está... y si me preguntan cuál es mi canción favorita del álbum, les puedo decir que es Can't Let Go. Ay, wow, es que yo podría estar hablando maravillas y horas sobre este álbum porque me tiene sumamente fascinada, así que, oh my god. Ahora nos estamos yendo para 1980 y ojo, significa que estamos dejando atrás toda la época setentera y Maurice quería dar como un giro completamente nuevo a Earth, Wind and Fire, pero dándole la bienvenida a los 80s también y de la mejor manera. Y qué mejor que con el álbum de Faces, como les repito, de 1980. Si se dan cuenta, aquí logra capturar toda la diversidad cultural que hay alrededor del mundo. La portada, digo, lo expresa bastante bien. No decepciona para nada, digo, está increíble. Me agrada mucho como que el detalle de que hayan puesto como que a los integrantes en una aura muy luminosa, en una aura muy representativa. Así es como se ve la parte de aquí atrás. Y si lo abrimos, realmente, gente, cuando hablo yo de la diversidad cultural, o sea, es increíble. Y en medio pues está precisamente Earth, Wind and Fire en 1980. Podemos ver que es como una vista de cómo lo vería alguien en el público antes de que inicie la presentación. Así que, oh my god, imagínense. Es un disco doble, viene con el 1 que está por aquí y pues viene obviamente con el otro. Y ahorita vamos a escuchar cómo es que pues se logran escuchar. Y también una cosa muy importante, si ustedes recuerdan las portadas de los discos que mencioné anteriormente y que les estaba hablando, tienen un arte muy particular y como que se centran mucho en la cultura, esto de la luz, creaciones, toda esta parte espiritual que a Maurice como que le encantaba. Entonces, pues bueno, todo esto se le debe de... Pues ahora sí que dar sus créditos, no me puedo quedar así sin decir nada. A Shusei Nagaoka, quien hizo realmente un trabajo increíble, sumamente pulcro en cada uno de los detalles y realmente tiene como una, o sea, no sé cómo explicarlo, gente, pero realmente sí logra transmitir como que esa energía que también traen las canciones, que realmente trae, pues, saben, todo esto te lo logra transmitir solamente con la vista y esto realmente es arte. No queda ninguna duda de por qué, pues, fue el encargado durante mucho tiempo de hacer pues las portadas, porque honestamente están preciosas y puede que a lo mejor pues sí nos parezca extraño que no aparezcan como normalmente aparecen en todas las portadas pues los integrantes, pero realmente vale mucho la pena y como que sí trae todo un significado detrás. Me llama mucho la atención también la portada de I Am y también digo que es una de mis favoritas porque siento que es como que una obra de creación, ¿saben? De luz, de cosas realmente nuevas, futuristas también. Imagínense, y creo yo que estaba como que muy adelantado a su año, 1979. Entonces, pues ya para que trajera como esta onda de los platillos voladores, como que cosas mucho más tecnológicas y que también involucrara en la parte de atrás. Y eso no me di cuenta hasta pues relativamente poco, que estaba también una de las pirámides que incluso también tenemos aquí en México. Así que, oh my god. Yo no sabía ni siquiera que existía, pero cuando me enteré dije, santo cielo, ¿de qué me estoy perdiendo? Y me refiero al compilatorio de Earth, Wind and Fire en México. De hecho, no me puedo sentir tan especial porque pues pues no es el único, no es como que exclusivamente para México, sino también hay uno, me parece que había uno para Brasil y otro para Argentina y pues por varios lugares a los que fueron, por varios países. Yo esperaba que fuera como pues en vivo, que fuera de unas presentaciones en vivo, pero no, realmente no, sino es una compilación de pues las mejores canciones, por así decirlo, desde 1977, 76 y pues bueno, por esos años, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí viene igual su lado A y su lado B, igual pues en excelente estado. Y también pues algo que me llamó la atención fue que incluso pues en la parte de aquí atrás dice: para todos nuestros
amigos de México, como recuerden, de nuestra gira en 1980, porque por muy extraño que parezca, y a pesar de que nadie habla de esto, Earth, Wind and Fire se presentó en pues varios países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, donde pues como que fue el hit y todo el mundo los amó, y de hecho hay como que una referencia al viaje de Brasil en el libro de Maurice. Entonces están como que sumamente conectados con ese país, entonces igual, o sea, tuvieron un recibimiento súper bien, o sea, súper bueno. Y pues me parece que igual también ese mismo recibimiento fue aquí en México. Estuvieron en la Ciudad de México, no sé exactamente en qué locación. Si ustedes saben o conocen a alguien que haya sabido más de esto, háganmelo saber en los comentarios o ya saben, ¿no? Y pues sí tuvieron un buen recibimiento en la Ciudad de México y también en Guadalajara. Entonces, pero nadie se acuerda, o sea, es como una especie de leyenda urbana, pero pues, o sea, hay algo que lo sustenta, o sea, prácticamente aquí dice. Entonces, pues sí, así está esto. Ahora vamos a escuchar cómo es que se escucha la magia del vinilo. Continuamos ahora con el álbum Powerlight de 1983. De hecho, yo pensaba todo el tiempo que era de 1982, pero no, realmente cuando fueron las grabaciones fue de un periodo de julio a noviembre de 1982. Entonces, pues bueno, quizá una leve confusión. Una vez más, la portada fue hecha por Shusei Nagaoka, así que pues su extensión es muy característica de principio a fin, y este álbum contiene canciones muy padres. Y como otro dato curioso, solamente hay un video musical de su primer canción, que es Fall in Love with Me, y pues a pesar de que esa no es mi canción favorita, pues les voy a poner una que sí lo es. Entonces pues aquí va, porque la neta sí está muy... Ustedes saben que los libros me tienen completamente fascinada, y sobre todo si son autobiografías, biografías. O sea, yo soy otra, entonces pues digo, no es que decepcione mucho a mi capacidad lectora, porque creo que sí he leído pues libros muchísimo más extensos en cuanto a contenido, pero realmente el libro, por ejemplo, de Maurice White, ya lo he leído cerca de 4 o 5 veces, y no me pueden culpar, gente, porque igual soy súper fan. Entonces lo conseguí antes de que sucediera todo lo de la pandemia y todo, y realmente me logró como que transmitir toda esta sabiduría en cuanto a la música, en cuanto a pues bueno, toda esta parte como hasta cierto punto espiritual, ¿no? Que pueden transmitir incluso las canciones, que logran cambiar la vida de una persona, y todo esto realmente se lo debo agradecer a Maurice. Y pues no me hubiera enterado de nada de esto si no hubiese sido por su libro, y honestamente, si ustedes tenían la oportunidad de comprarlo, de adquirirlo, igual pueden hacerlo, no se van a arrepentir. Es honestamente, creo que uno de los mejores libros que he leído, está muy completo. Y aquí podemos ver como que el lado humano de Maurice, fuera ya de los reflectores, fuera de su calidad artística, sino ya más en cuanto a ser humano. De verdad, yo creo que la gente que trabaja con el equipo de Earth, Wind and Fire y con ellos debería sentirse sumamente orgulloso de sustentar un legado tan grande iniciado por Maurice White, así que felicidades. Y pues todos estos recuerdos obviamente tenían que estar plasmados en un libro, y este es el libro perfecto igual para hacerlo, como por esos años. Aquí tenemos el libro de Shining Star, Proving the Elements of Earth, Wind and Fire, escrito por Philip Bailey, que es quien ahora es como que la cara principal de Earth, Wind and Fire, valga la redundancia. Me hizo como que conocer mucho más a Philip, más que la persona que canta con notas altísimas la canción de Reasons, y pues que también sale en September. Entonces pues imagínense, ¿no? O sea, te da como que otra perspectiva de cómo era su visión por aquellos entonces, cuando incluso, ¿no?, era muchísimo más joven, y bueno, muchísimas cosas más que creo que podría estar hablando yo durante horas, pero básicamente es un libro genial, autobiográfico del 2003, espero no estarme equivocando. Y pues aquí les estaré mostrando un bonus dentro de la colección hasta ahorita, que es lo que tengo, y pues sería este disco pequeño de 45 revoluciones, espero haber dicho esto bien, de igual pues Earth, Wind and Fire, ¿no?
Entonces pues nos encontramos de esta cara con la canción de Fantasy y de este lado también nos encontramos con la canción de Running. Afortunadamente tengo un tocadiscos que también pues se adapta para esto, creo que todos en realidad hacen eso. Y hasta acá con el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, a mí me encantó bastante, realmente no tienen una idea, me divertí bastante haciéndolo. Aquí me tienen de regreso una vez más y si quieren ver más acerca de mi colección, pues no olviden pues seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram ya saben que ya me encuentran como I'm Reggie Monk. Y pues, tampoco pues no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ya que eso es sumamente importante. Recuerden que cada disco tiene una historia que contar. Por mi parte eso es todo, yo soy Reggie Monk y nos vemos para la próxima. Bye.